Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Hacedor de Milagros, un lugar donde encontrarás amor, comunión, pasión, adoración, palabra fresca y sobre todo, un profundo amor por Dios. Donde puedes soñar y ver tus sueños hechos realidad. Un lugar donde Dios es el hacedor de milagros. Lo que el Señor quiere hacer con la iglesia en este tiempo es que usted y yo podamos desechar aquello que nos está impidiendo, que está estorbando nuestras vidas para poder ser hacedores de la palabra de Dios. Hay gente en este momento, mi amado hermano, que no está disfrutando del reino, no está disfrutando de las bienaventuranzas, no está disfrutando de las delicias que hay para los hijos de Dios porque no son hacedores de la palabra de Dios. Simplemente han sido oidores y, como decían los abuelitos, por un oído le entra y por el otro le sale. No retienen la palabra. No permiten que la palabra del Señor obre con poder en sus vidas. Y se olvidan de los mandamientos, se olvidan de las promesas, se olvidan de las recomendaciones, se olvidan de toda la revelación que Dios tiene para su iglesia en este tiempo. Y yo quiero decirle, iglesia, aquel que es simplemente oidor de la palabra, mas no hacedor, está desperdiciando todos los tesoros del reino. Pero Dios hoy me ha enviado para decirte que ha llegado el tiempo que su iglesia no simplemente sea oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? La preocupación de este siervo de Dios, hermano de Jesús, Santiago, hay muchas personas que están desperdiciando su tiempo, que no están aprovechando su tiempo, que no están aprovechando el tiempo de Dios, que no está aprovechando el tiempo que Él nos está dando. Y rápidamente vamos a mirar lo que tenemos que desechar en nuestras vidas para que la palabra del Señor obre en nosotros. Dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Lo primero que usted y yo tenemos que desechar de nuestras vidas es la falta de sabiduría que ha habido para hablar. Hablamos muy a la ligera. Y vamos, amados hermanos, al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 18. Versículo 20. Dice la palabra: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Uno de los asuntos que ha impedido ser hacedores de la palabra es que hablamos demasiado, hablamos a la ligera y no hablamos lo que dice el Señor. Y
El escritor nos está diciendo sea tardo para hablar. Espérese un momentico. Yo voy a comer y yo me voy a deleitar y yo me voy a gozar, dice el escritor a los Proverbios, de acuerdo a lo que yo hablo, pero si sé hablar. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y hay mucha gente que está hablando sandeces y que está hablando muchas tonterías que está afectando su vida. Pero hoy, mi amado hermano, usted tiene que desechar aquello que está perjudicando su lengua, y a partir de hoy usted va a hablar y va a hacer conforme a lo que dice la palabra del Señor. Usted mismo está impidiendo que la bendición de Dios le rodee, que la bendición de Dios le llene. Él está diciendo, sea más bien pronto para oír. Escuche muy bien. El que sabe escuchar va a saber hablar. Aquella persona que es buena para escuchar es un buen hacedor. Es un buen mandadero. Yo me acuerdo que a mí me decían, mire, haga el favor, me trae esto y aquello y lo otro. Sí, y me escuchó bien. Sí, no me diga nada más. Me tocaba que devolverme de la tienda. Se me había olvidado porque escuché a la ligera. Y entonces cuando iba a la acción, no hacía bien el mandado. No hemos captado el mensaje que Dios tiene para la iglesia en este tiempo, porque no hemos escuchado bien. Hay que tener oídos muy sensibles para oír lo que Dios dice a la iglesia en este tiempo, para convertirnos hacedores de la palabra. Sea usted pronto para oír, está diciendo Santiago. Tardo para hablar. Número 2, tardo para airarse. El hablar demasiado usted impide las bendiciones de Dios. Y el airarse impide y bloquea los planes que Dios tiene para usted. Impedimentos para que usted se vuelva un hacedor de la palabra. El énfasis de Santiago era: yo quiero que ustedes sean hacedores de la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes pongan en práctica lo que yo les estoy enseñando. Pero entonces ustedes tienen que tener el oído muy bien ejercitado. Ustedes tienen que ser tardos para hablar. No hablen demasiado, esperen de que Dios les hable. Y número 2, ustedes tienen que ser tardos para airarse. La ira no deja el obrar a Dios, es lo que está diciendo Santiago. El enojo que hay en nosotros, la rebeldía que hay en nosotros, obstaculiza los planes de Dios en nuestras vidas. Son obstáculos que Dios está, mire, mi amado hermano, en medio de la ira, ¿cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos dicho cosas que no debemos de decir? ¿Cuántas veces hemos maldecido a otros? ¿Cuántas veces hemos maldecido nuestra propia vida? Hemos maldecido a Dios a través de la ira. Y Él está diciendo aquí, para ustedes convertirse en hacedores de la palabra, tienen que ser tardos para airarse. La ira en este tiempo, mi amado hermano, está dañando hogares. La ira está dañando buenas relaciones. La ira, mi amado hermano, está dañando los planes que Dios tiene para ti. Qué bueno que en esta mañana tú le digas al Señor: Señor, yo quiero que tú controles mi boca, pero yo quiero que tú controles también mis emociones, que se llama una parte importante, la ira. La ira son cuestiones emotivas, son reacciones que tenemos en la vida. Y la Biblia dice: airaos, pero no pequéis.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y la Biblia dice, si tú has tenido algo con tu hermano, con tu familiar, antes que se oculte el sol, debes de arreglarlo. Ahí nos convertimos en hacedores de la palabra. Qué importante es que a la medida que Dios vaya hablando a mi vida, vaya trayendo una revelación a mi vida, Dios vaya trayéndome su reino a mi vida, yo lo ponga por obra. ¿Qué cosas en esta mañana tenemos que quitar fuera de la ira? Pues aquí dice la Biblia, si usted no lo sabe, hay aquí otras cositas que dice el escritor. Dice versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si usted no se da cuenta qué otras cositas hay que quitar, dice, para que usted reciba la palabra y se vuelva en un hacedor de la palabra, que tenga un oído sensible para escuchar la palabra de Dios, usted tiene que quitar toda inmundicia y abundancia de malicia. Son impedimentos. Entonces usted decía, llegó a decir de pronto en ocasiones, oiga, pero ¿por qué será que la palabra del Señor no se cumple en mi vida? Dios ha estado hablando a mi corazón, Dios ha estado hablando a mi vida, que en ocasiones hay impedimentos para que la palabra del Señor no se cumpla en mi vida. Hay impedimentos en nosotros para que la palabra del Señor no se ejecute en nosotros. Y aquí el Señor nos está dando una pauta, nos está dando a nosotros un camino hermoso para que usted se vuelva un hacedor de la palabra de Dios. Y hay que quitar toda inmundicia, toda abundancia de malicia. Y inmundicia es toda clase de pecado. Hay pecados en nosotros que a veces nosotros decimos, ¿esto será pecado o esto no será pecado? ¿Sabe cuándo nos damos cuenta si es pecado o no? Cuando el Espíritu de Dios nos redarguye y nos dice, lo que tú estás haciendo no está bien. El Espíritu Santo de Dios, como tú y yo pertenecemos al reino y tenemos el Espíritu de Dios, cuidado con lo que estás mirando, cuidado con lo que estás diciendo, cuidado con lo que estás haciendo, cuidado con lo que estás pensando. El Espíritu de Dios viene a nosotros y nos redarguye y nos muestra claramente lo que tú y yo, las intenciones de nuestro corazón, y enseguida nos reprende. Y es allí cuando se conoce un verdadero hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios se siente redarguido ante una acción o ante una tentación que uno puede decir instantáneamente, esto no es de Dios. Yo no necesito nombrarle esto, aquello y lo otro. Lo que no es de Dios no trae paz. Lo que no es de Dios, mi amado hermano, no nos deja dormir con tranquilidad. Lo que no es de Dios, algo nos está redarguyendo en nuestra mente y en nuestro corazón y nos está diciendo, estás pecando, estás haciendo lo malo. Entonces, aquí lo que dice la palabra es para que usted se vuelva en un hacedor de la palabra y yo me vuelva en un hacedor de la palabra. Entonces, yo tengo que controlar mi lengua y hablar menos. Yo tengo que ser un buen oidor y ser sensible a lo que Dios está diciendo. Y yo tengo que controlar la ira a través del Espíritu Santo de Dios, pero también tengo que decirle a la inmundicia y a la abundancia de malicia, se tiene que ir de mi vida porque yo quiero ser un hacedor de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo lo que Dios quiere decirnos en esta mañana? Para ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Hemos sido oidores por años y años. Y muchas ocasiones salimos de aquí sacudidos. Uy, cómo me habló la palabra, cómo me desafió la palabra, cómo me tocó la palabra. Pero cuando vamos a la casa,
Se nos olvidó lo que Dios nos dijo y comenzamos a pelear con el perro y con el gato. Y comenzamos, mi amado hermano, a discutir y comenzamos a través de la ira. Ya nos convertimos, mi amado hermano, en un obstáculo para que la palabra de Dios obre en nuestras vidas. Pero hoy vengo de parte del Señor para decirle, ha llegado el tiempo que usted se convierta y que yo me convierta en un hacedor de la palabra. De tal manera que cuando venga la inmundicia, de tal manera que cuando venga la ira, de tal manera que cuando las palabras que estoy hablando no son de Dios, de tal manera, mi amado hermano, que cuando Dios hable, me convierta en una persona sensible, solo para escuchar lo que Dios dice. Y voy de aquí en adelante a hacer lo que Dios dice, no lo que me dice la gente, no lo que me dice el comercio, no lo que me dice, mi amado hermano, el mundo, sino lo que Dios me dice. Y si Dios me dice que yo tengo que cambiar de actitud, que yo tengo que cambiar de comportamiento, que yo tengo que cambiar de mentalidad, que yo tengo que cambiar en mi manera de hacer, en mi manera de conducirme, lo voy a hacer porque quiero agradar al Padre. Cuando dicen amén en esta mañana. Santo. Toda la vida nos hemos pasado diciendo tan bonita que estuvo la palabra, pero no somos hacedores de la palabra. Recuerda este año, mi amado hermano, vamos a estar enfatizando siendo hacedores de la palabra de Dios. Una cosa es lo que me dice el mundo, otra cosa es lo que me dice el diablo, otra cosa es lo que me dice la carne, pero otra cosa es lo que me dice Dios. Hágase una pregunta en esta mañana, un análisis. Durante todo este año, ¿a quién le has obedecido? ¿Has tenido un oído sensible para la carne? Todo lo que son las pasiones, los deseos y todo lo que es del mundo es muy lindo, es muy atrayente. ¿Y a quién le has obedecido? ¿Has sido un hacedor de la palabra de Dios o un hacedor de lo que dice el mundo, de lo que dicen las pasiones, de lo que dice el diablo? Y por eso, mi amado hermano, si no has sido hacedor de la palabra, tu vida no se ha convertido en una vida, mi amado hermano, bendecida. Y yo quiero que cuando salgas por esa puerta en esta mañana, tu vida, mi amado hermano, se vaya bendecida para la casa y que a partir de hoy usted pueda decir, yo reconozco que he sido necio, he sido una persona necia, he escuchado a los demás, he escuchado a mi esposo, he escuchado a mi esposa, he escuchado a la gente, he escuchado a los demás, he escuchado las noticias, pero no he escuchado a Dios. Pero a partir de hoy voy a escuchar lo que dice Dios. Y lo que diga Él lo voy a ser hacedor de la palabra de Dios. No importa lo que se me venga encima, no importa lo que pase, pero en el 2014, a partir de hoy, no solamente en el 2014, sino a partir de la fecha, yo voy a ser un hacedor de la palabra del Señor. ¿Has tenido cantidades de dificultades? Contigo mismo, con tu conciencia y con Dios, porque no has sido hacedor de la palabra. No has podido dormir en paz en estos días, porque no has sido hacedor de la palabra. No has sido hacedor de la palabra. Pero yo le tengo una buena noticia en esta mañana. Y la buena noticia es que todo aquel que se convierte en ser un oidor de la palabra y hacedor de ella, dice en el versículo 25, será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. Yo me quiero quedar con esta palabra, dígale al Señor en esta mañana. Todo aquel que escucha la palabra, todo aquel que oye la palabra, pero la hace, versículo 25, todo aquel que escucha la palabra, todo aquel que hace la palabra, que pone en práctica la palabra, que tiene
tiene una conexión de lo que está todo conectado. Lo que dice, lo que oye, lo que escucha, lo percibe, habla y hace conforme a lo que Dios está diciendo. Todo va bien conectado. Pero a veces no hay coherencia en nosotros. Una cosa es lo que decimos, pero otra cosa es la que hacemos. Hay gente que habla muy bonito, hay gente que predica muy bonito, hay gente que canta muy bonito, pero que hace muy feo. ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo? Hay gente, mi amado hermano, que es muy linda para hablar y uno dice, uy, se queda con la boca abierta, ay, como habla de lindo. Y ya uno quiere caer como de rodillas delante de esa persona, tan lindo que habla. Pero uno va a la casa, grita a la esposa. ¿Se acuerda la profeta que estuvo acá? Que había un pastor que hablaba muy bonito, pero en la casa le pegaba a la esposa, le pegaba a sus hijos, maltrataba todo lo que tenía. Y la gente al fin no se quedó callada y lo denunciaron. Usted puede ser un buen líder, un buen cantante. Usted puede ser una buena persona, de pronto hasta un buen cristiano aquí, pero quién sabe cómo eres en el empleo, quién sabe cómo eres en el trabajo, quién sabe cómo eres en la calle, quién sabe cómo eres en la casa. Y Dios lo que nos está diciendo es que aquel que escucha la palabra y es hacedor de lo que habla, de lo que escucha, perdón, dice la palabra del Señor que será bienaventurado, y en otra versión dice ¿será qué? Bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Vamos a Josué capítulo 1 y Salmo número 1. Josué capítulo 1 y Salmo número 1. Ahí, Diego, ¿sí? Por favor. Dice la palabra, Josué 1:8. 1:8. Dice la palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Hacedor de la palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? Mire, la gente se ha quedado con la última parte. Ah, no, yo lo único que sé, lo único que yo digo es que a mí todo me va a salir bien porque la Biblia lo dice. Dios me va a dar una vida prosperada, una vida bendecida porque la Biblia lo dice. Sí, no quitemos el pasaje, Dieguito, por favor. Sí, la Biblia dice que yo seré bendecido, que seré prosperado. La Biblia dice de que todo lo que yo haga me va a salir bien. Eso dice la Escritura. Pero la Biblia también me dice que yo debo ¿qué en primer lugar? Leerla. Dice, primero debo leerla, después meditarla, después guardarla y después hacer conforme a lo que dice la palabra del Señor. ¿Te das cuenta? Hoy no saqué ni palabras por allá raras, ni saqué tampoco palabras del diccionario. Hoy hemos querido venir directamente a lo que dice la palabra. Y mire lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice de que usted debe ser una persona que debe de ir a la palabra, de leer la palabra.
escudriñar la palabra, meditar la palabra, usted debe guardar la palabra y hacer conforme a lo que dice la palabra. Y dice, entonces dice, el Señor le está diciendo a Josué, y entonces en todo lo que tú hagas serás prosperado y todo te va a salir bien. ¿A quién no le gusta que las cosas le salgan bien? A todo el mundo. Yo le decía en estos días, viendo tantas necesidades en la iglesia y a veces en la parte de uno también, porque en estos días me dice mi esposa, vamos al centro, papi, hay días que no vamos al centro. Yo le dije, pues vamos a ver vitrinas, porque no hay para comprar. Entonces así en medio ahí de charla y de chanza, le decía yo, qué rico uno tener bastante plata. Qué rico tener bastante dinero, le decía yo, para invertir en uno y para invertir en los demás, para poner todo esto una belleza y poder invertir en la obra de Dios. Y seguro, mi amado hermano, que esos sueños que usted y yo tenemos de ser prosperados y de ser bendecidos se van a cumplir. Pero si nosotros hacemos la primera parte, y créame, mi amado hermano, quiero ser sincero con el Señor y con ustedes, de que es solamente en estos últimos tiempos que me he vuelto en un enamorado de la palabra de Dios. Antes era una persona que iba solamente a la palabra, leía el devocional y chao. Iba a la palabra y hacía mi bosquejo y hacía mi sermón y ya, listo. Hoy no dice ni bosquejo siquiera. Pero he estado no solamente leyendo la palabra, sino que más que nunca estoy meditando en la palabra, la estoy saboreando, estoy degustando la palabra, me gozo en la palabra, voy a la palabra y es una delicia para mí, me encanta leer la palabra, me encanta dedicarle horas hoy en día, leyendo y saboreando, ¿cierto, hermano Moisés? La palabra de Dios. ¿Estamos? Me encanta hoy en día, entonces yo le encuentro sabor, le encuentro, mi amado hermano, que la palabra del Señor me inspira, la palabra del Señor me habla, la palabra del Señor me llena. Y hoy en día, mi amado hermano, estoy feliz, porque ahora tengo una amiga especial que se llama la palabra del Señor. Y estoy convencido, mi amado hermano, que para el próximo año su pastor no será el mismo para explicar la palabra. Voy a crecer, voy a ser mejor, porque más que nunca me estoy deleitando en la palabra del Señor. En estos días me decía Francisco, pastor, yo quisiera y lo vamos a hacer, que un día de esto nos sentáramos y comenzamos a saborear entre varias personas un pasaje, a deleitarnos en un pasaje durante un buen tiempo. Pues yo quiero decirle que con varios pastores ya lo estamos haciendo. Nosotros nos sentamos entre varios pastores y un pasaje comenzamos a deleitarnos en él, a disfrutarlo de él, y pasamos hasta 2 horas en un solo pasaje. El uno dice una cosa, el otro dice, y se va uno inspirando y comenzamos a ser alimentados a través de la palabra del Señor. Entonces yo quiero que para el próximo año, pero que desde ahora usted comience a ser un hacedor de la palabra, y mire las grandes bendiciones que hay. Dice la palabra que todo lo que tú emprendas te va a salir bien, pero si tú eres un hacedor de la palabra de Dios. Entonces hoy te vas para la casa diciendo: nevera, te vas a llenar, no vas a estar más vacía. Hoy te vas a ir para la casa y vas a decir: mi vida a partir de hoy es otra. Mi manera de hablar va a ser otra. Mi manera de pensar va a ser otra. Mi manera de conducirme va a ser otra, porque voy a ser un hacedor de la palabra. La palabra dice que forniquemos. Antes dice que los fornicarios, hermanos,
están afuera. Entonces no voy a fornicar. La palabra dice que adulteremos. El que tal hace, dice, el que tal hace es un ignorante. La Biblia dice que yo tengo que ser un hacedor de la palabra. La Biblia dice que yo mienta, dice todo lo contrario, antes aborrece la mentira. Pues yo voy a obedecer lo que dice y ser un hacedor de lo que dice la palabra del Señor. La palabra dice que yo de odiar a los demás, no. La palabra del Señor dice que yo de amar aún a mis enemigos. Y yo tengo que ser un hacedor de la palabra. Y así usted va, mi amado hermano, usted va leyendo la palabra y de aquí en adelante entonces ya no son sus propios argumentos. No es lo que usted ha pensado, no lo que usted ha querido. Si la Biblia lo dice, lo voy a hacer. Cuésteme lo que me cueste. Señor, hasta este tiempo yo no diezmaba, pero tu palabra dice que hay que diezmar. Voy a diezmar. Señor, hasta este momento yo no ofrendaba, pero tu palabra dice que tú te gozas, tú te deleitas. Cuando nosotros ofrendamos, yo voy a ofrendar. Tu palabra dice que debo evangelizar y hasta ahora yo no he evangelizado. Soy una persona perezosa, no comparto de la palabra. Y la Biblia dice que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Señor, no soy un hacedor de la palabra. Perdóname, Señor. Cuando tú y yo comenzamos a hacer lo que dice la palabra, a ser un hacedor de lo que dice la palabra del Señor, oídos sensibles a lo que Dios dice, entonces vamos a ser bendecidos en todos los sentidos. ¿Cuánto lo creen? Es más, escúchame esto. Lo que para usted parece muy importante en su vida, para Dios es secundario. Para nosotros es demasiado. Ay, ¿yo cómo voy a vivir sin plata? ¿Sabe qué le dice Dios? Usted no necesita dinero, lo que me necesita es a mí. Si usted me tiene a mí, lo tiene todo. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene a Dios, tiene empleo. Si usted tiene a Dios, tiene dinero. Si usted tiene a Dios, tiene abundancia de todo, mi amado hermano, de salud. Usted tiene abundancia de gozo. Pero porque usted tiene a Dios. Mire, el grave problema es que hemos invertido las cosas. Y buscamos primero ¿qué? El dinero, buscamos primero la fama, buscamos primero las otras cosas y en último lugar dejamos a Dios. Y Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadido. Hagámonos un examen ahí, yo les voy a dar 2 minutitos. Yo he sido un profesor muy cuchilla, y los exámenes que yo he hecho se demoran más de media hora, de media hora para arriba. Pero a usted le voy a dar 2 minuticos para que haga un examen. Y que usted haga un examen ahí en su mente y en su corazón. ¿He sido un hacedor de la palabra? Respuestas múltiples. ¿Sí o no? Respuestas múltiples. Sí. Aquí mi asesor. ¿Está bien? ¿Es múltiples? Falso o verdadero. Gracias. ¿Falso o verdadero? ¿Sí o no? ¿Ha sido un hacedor de la palabra durante todo este año? ¿Usted ha sido una persona que le ha sido fiel a Dios durante todo el año? ¿Usted ha sido una persona que ha honrado a Dios en este año? ¿Sabe qué tenemos que hacer, mi amado hermano? Si sacamos 0, decirle, Señor, perdóname, porque no he sido un hacedor de la palabra. He sido simplemente oidor. Y he sido un oidor muy parecido a aquel que tiene un espejo y que llega y se mira, y al rato, a los que nos gusta tanto el espejo, a mí me gusta mucho el espejo, pero yo sé que a las mujeres les gusta más.
Y al rato como que se le olvida a uno, ay, ¿verdad? Voy a darme un retoquecito, más que todo mi pelo, ¿no? Ya quedé como bien. Y sin embargo, al ratico le estoy diciendo a mi esposa, mira si estoy bien, ¿cierto? Francis, ¿usted cómo le va con Álvaro? Álvaro también le dice, mi amor, ¿sí quedé bien peinado? Miren mis amados hermanos, déjenme decirle en esta mañana, llegó el momento para que usted y yo seamos hacedores de la palabra. Ya no tanto argumento humano, ni argumento nuestro, argumento diabólico. Dejemos que la palabra del Señor se vuelva en el centro de nuestra vida. Déjeme decirle, iglesia, a partir de hoy, el sendero suyo, su manera de vivir cambiará, su familia cambiará, todo cambiará. Cuando usted bien deja que la palabra del Señor sea el centro de su vida y te conviertas en un hacedor de la palabra del Señor. Ya de aquí en adelante no es lo que diga mi esposa, no es lo que diga mi esposo, no es lo que diga el mundo, no es lo que digan las promociones, es lo que diga Dios. Es tu voluntad de viajar, es tu voluntad de hacer esto, es tu voluntad de hacer aquello, es tu voluntad de cambiarme de ciudad, es tu voluntad hacedor de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué estamos en Tuluá? Ya estoy terminando. ¿Sabe por qué estamos en Tuluá? A mí me dieron Armenia. Amamos Armenia, ¿sí o no, mi amor? Me dieron Sevilla y yo fui pastor en Sevilla. A mí me dieron 3 oportunidades y Tuluá. Me dijo, pastor, usted es el que escoge. Porque en este momento el perfil suyo sirve para Armenia. Cuando yo estaba en la Unión Misionera, sirve para Sevilla y sirve para Tuluá. Nos metimos en ayuno, le dijimos al Señor, Señor, muéstranos, revélanos, Señor, muéstranos, Señor. No queremos hacer nuestra propia voluntad, Señor, de la gloria. Así no nos guste de pronto donde tú nos digas, pero vamos a aceptar. Y el Señor dijo Tuluá. Y nosotros decíamos, ay, ¿por qué no dijo Armenia? Pero Señor, te vamos a obedecer. Y nosotros estamos declarando, mi amado hermano, que aquí serán muchos, pero muchos años. Todo nuestro ministerio estamos declarando que Dios lo vamos a consumir, lo vamos a entregar, toda nuestra vida, todo lo que Dios nos ha dado, toda la revelación, todas nuestras fuerzas, queremos dejarlas aquí en Tuluá para servir al Señor. Solo que Dios muestre otra cosa. Solo que Dios diga otra cosa. Es como ir para el extranjero. Yo no sé por qué la gente que, ay, yo quiero irme para el extranjero, aquí no, nada. Mi esposa y yo nunca nos han invitado para el extranjero, nunca. Estamos felices en Colombia. Creemos que esta es una tierra de bendición. Una ocasión una palmirana de mi tierra, nunca maldigas tu tierra, porque mire lo que le pasó a esta palmirana, te puede pasar a ti también. Bendice tu tierra, y tu tierra es Tuluá. Yo no soy de Tuluá, pero yo digo, este es mi terruño, esta es mi tierra, y yo la bendigo. Y dijo esa mujer, estoy aburrida aquí en Colombia, aquí en Palmira, por acá esta tierra no vuelvo. Y se metió en una deuda de 6 millones de pesos. Lo que es, me voy de aquí porque me voy. Y cuando se fue y en el aeropuerto dijo, chao, chao Colombia, me lo contaron todo con pelos y señales. Chao Colombia, por acá no vuelvo. ¿Sabe qué pasó? Del aeropuerto de Madrid la devolvieron, la deportaron y le dijeron, nunca más usted vendrá por acá a esta tierra. Y le tocó que pagar los 6 millones de pesos, bajar la cabeza y decirle, Señor, perdóname, y esta es mi tierra. Nunca usted maldiga su tierra, bendiga el lugar, y si algún momento usted tiene que partir, usted tiene que ir para otro lugar, es porque usted es un hacedor de la palabra y está en el tiempo de Dios. Si usted está en el tiempo de Dios, yo lo despido.
con todos los honores, porque está en el tiempo del Señor. Y seguro que será duro para nosotros, pero alabaremos y honraremos el nombre del Señor porque usted se va a guiar por el Señor. Amén. Queremos dejar hasta aquí en esta mañana porque vamos a estar hablando muchas veces, ¿sí? He pensado en Francisco como un gran, me encanta cómo enseña la palabra, es un gran maestro que saque un tema del hacedor de la palabra, nos lo pueda enseñar, mi esposa, y así los que son predicadores me van a ayudar con este tema el próximo año, siendo hacedores de la palabra, no solamente oidores. Con lo que comencé termino. Muchos están dejando el evangelio por tierra, muchos están pisoteando la sangre de Cristo, y muchos a causa de eso están diciendo no vale la pena ser hijo de Dios. Para ser hijo de Dios como fulano, sutano de tal, yo no quiero ser hijo de Dios. Y yo quiero decirle en esta hora, mi amado hermano, te conviertes en un hacedor de la palabra y vas a ser un cristiano auténtico. Nunca le vas a fallar al Señor, te vas a convertir en un hombre o en una mujer que vas a honrar y a glorificar el nombre del Señor a partir de hoy. Colócate de pie y dale gracias a Dios por la palabra.